Enterrar a mi esposo fue, sin duda, el momento más desgarrador de mi vida. Mis fuerzas físicas y emocionales se agotaron por completo. Sentía que una parte esencial de mí había sido arrancada. La tierra cubría no solo su cuerpo, sino también una porción inmensa de mis sueños, mis planes y mi propia identidad. La pérdida era abrumadora, una oscuridad densa que parecía engullirlo todo. Muchas personas, al igual que yo, han enfrentado o enfrentarán la devastación de una pérdida tan profunda, donde el mundo parece colapsar y la esperanza se vuelve una palabra vacía. Este relato es para ti si alguna vez sentiste que el dolor era tan grande que Dios te había olvidado o abandonado en tu hora más oscura, dejándote a la deriva en un mar de lágrimas y preguntas sin respuesta. En este video, compartiré cómo fue transitar los primeros días de ese luto inmenso, la lucha interna que viví para encontrar algún resquicio de luz, y cómo, en una noche particularmente desolada, recibí una señal que transformó por completo mi percepción del dolor y de la presencia divina. No es una promesa mágica, sino un testimonio real de fe. No soy una experta en teología ni una consejera profesional, sino una mujer que experimentó el abismo de la viudez y contra todo pronóstico encontró un ancla en medio de la tormenta. Mi único crédito es haber vivido cada segundo de esa experiencia, haber dudado, llorado y finalmente haber sido testigo de un amor que trasciende la propia muerte. Para entender la magnitud de esa señal, primero debemos sumergirnos en la profundidad de la oscuridad que la precedió. Debes comprender el vacío y la desesperación que sentía para apreciar plenamente la luz que se abrió paso en mi corazón esa noche inolvidable, marcando un antes y un después en mi camino de fe. Los días que siguieron al fallecimiento de mi esposo fueron un borrón de trámites, condolencias y una sensación constante de irrealidad. Se dice que el duelo es un proceso con etapas, pero en ese momento, lo único que sentía era un nudo inextricable de dolor, incredulidad y una punzada constante de ausencia que me asfixiaba el alma. Cada objeto de nuestra casa, cada rincón, me recordaba su presencia. La pérdida, en su esencia más cruda, nos confronta con nuestra propia fragilidad y con el misterio de la vida y la muerte. Teje un manto de preguntas existenciales. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Hay algo más allá de este sufrimiento terrenal? Estas son las interrogantes que atormentan a quienes, como yo, se ven repentinamente despojados de un ser amado, buscando respuestas donde solo parece haber silencio. Algunas personas encuentran consuelo en la familia, otras en el trabajo o en la distracción, mientras que muchas, como yo, se aferran a la fe que siempre las sostuvo, aunque en ese momento se sintiera tenue y distante. Mi fe, que antes era una roca firme, ahora parecía una vela parpadeante amenazada por un viento gélido de desesperanza. Era una lucha constante por mantenerla encendida. Imagínate que tu vida es un hermoso tapiz, tejido con hilos de amor, compañía y futuro compartido. De repente, una tijera afilada corta el hilo más brillante y central, dejando un hueco inmenso, un vacío desgarrador. Ese fue mi universo tras la partida de mi esposo. Un tapiz incompleto, cuyos colores vibrantes ahora parecían apagados y sin sentido, sin su principal artífice. Esta desorientación, esta búsqueda de un sentido en lo incomprensible, es el terreno fértil donde las almas más afligidas comienzan a clamar. Era el preludio necesario para que mi corazón, completamente abierto y vulnerable por el dolor, pudiera reconocer una señal que estaba más allá de lo puramente lógico y que me conectaría con una verdad más profunda. La noche que siguió al entierro fue la más larga y oscura de mi existencia. Me sentía completamente vacía, acostada en nuestra cama, el lado de mi esposo frío y desolado. La casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora era un eco de silencio. Sentía que mi fuerza había desaparecido, que ya no quedaba nada de la mujer que fui, solo un cascarón que respiraba mecánicamente. En medio de esa profunda desolación, recuerdo haber orado, o más bien haber balbuceado un lamento a Dios. Le pedí una señal, cualquier cosa que me hiciera sentir que no estaba sola, que Él no me había abandonado en mi dolor más profundo. Mis lágrimas mojaban la almohada mientras mi súplica se elevaba en la oscuridad,
una plegaria desesperada de un alma al borde del abismo. Es importante entender que esta petición no era una exigencia, sino un ruego surgido de la más pura desesperación. No buscaba un milagro ostentoso, solo un consuelo tangible, una prueba de que mi esposo estaba en paz y que yo, de alguna manera, también podría encontrarla. Esta noche fue el punto de inflexión, el momento en que lo imposible se hizo presente. Sé que muchos pueden tener expectativas diferentes sobre cómo Dios se manifiesta o cómo debería ser una señal. Mi experiencia fue íntima, personal y sutil en su manifestación, pero inmensa en su impacto emocional y espiritual. Esta no es una receta universal, sino el relato de cómo la fe encontró una vía para reconfortarme cuando mi lógica y mi corazón estaban rotos. Esta es la historia de cómo, cuando pensaba que no me quedaba ni una pizca de fuerza, Dios se manifestó de una manera tan personal y única que no pude ignorarla. Lo que sucedió a continuación no solo me sorprendió, sino que redefinió mi comprensión del amor, la pérdida y la presencia constante de lo divino en nuestras vidas, aún en los momentos más oscuros. Mi esposo tenía un pequeño reloj de bolsillo antiguo, una reliquia familiar que atesoraba mucho. Solía llevarlo consigo en ocasiones especiales, y su sonido, un suave tic-tac, era un distintivo de su presencia. Lo habíamos buscado por todas partes antes del funeral, sin éxito. Creíamos que se había perdido, añadiendo una pequeña punzada más a nuestro dolor. Esa noche, mientras mi alma clamaba en la oscuridad, un suave pero distintivo tic-tac rompió el silencio de mi habitación. Al principio, pensé que era mi imaginación, una reminiscencia de su recuerdo. Cerré los ojos, pero el sonido persistió, suave y rítmico, como si estuviera a mi lado, un compás constante en la inmensidad del vacío. Me levanté con el corazón palpitando, buscando el origen de ese sonido en la penumbra. No había nada en la mesa de noche, ni en los cajones que abrí tímidamente. La luz de la luna apenas entraba por la ventana, creando sombras danzantes. El tic-tac no cesaba, y una extraña sensación de calma, mezclada con incredulidad, comenzó a invadirme, reemplazando el pánico inicial. El sonido me guió hacia un rincón del armario que rara vez usábamos, detrás de unas cajas viejas. Allí, en un lugar donde estoy segura que nunca lo habíamos guardado y donde no había estado durante años, encontré el reloj de bolsillo de mi esposo. Estaba funcionando perfectamente. Su tic-tac era el único sonido en la quietud de la noche. Una melodía inesperada. El hallazgo del reloj, que creía perdido para siempre, ya era una sorpresa inmensa. Pero lo que realmente lo convirtió en una señal imposible de ignorar fue la sensación que lo acompañó. Fue una presencia, no física, sino una abrumadora ola de amor y paz que me envolvió, disipando el miedo y la soledad, como un abrazo invisible que me decía que todo estaría bien. Al tener el reloj en mis manos, sentí un calor que no era físico, sino del alma. El cristal estaba impoluto, como si acabara de ser limpiado, a pesar de que había estado en un lugar empolvado. Su aguja marcaba la hora exacta en que mi esposo había fallecido. Era una precisión escalofriante, pero también increíblemente reconfortante. Era imposible que fuera una coincidencia. Lo más impactante fue que la melodía que comenzó a sonar en mi mente, casi audible, era la canción favorita de mi esposo, la que bailamos en nuestra boda. No había música sonando en la casa, pero la sentía tan real que cerré los ojos y me permití llorar de una manera diferente. Ya no solo de tristeza, sino de asombro y de una profunda gratitud. Esta experiencia me enseñó que las señales divinas no siempre son luces cegadoras o voces estruendosas. A menudo se manifiestan en lo sutil, en lo personal, en un lenguaje que solo tu corazón puede comprender. Pueden ser un objeto perdido que reaparece, una coincidencia que desafía la lógica, o una canción que suena en el momento justo, tocando el alma. Sin embargo, es vital recordar que no todas las personas experimentarán una señal de la misma manera, ni en el mismo formato. El duelo es un camino profundamente individual. Lo que para mí fue el reloj, para otra persona podría ser el encuentro con un verso bíblico específico, un sueño vívido
o una conversación inesperada que trae una revelación. Este encuentro con lo inexplicable me abrió los ojos a la posibilidad de que, incluso en la muerte, el amor y la presencia divina persisten. Me preparó para una comprensión más profunda de la fe, una que no se basa en lo que veo o entiendo, sino en lo que siento, y en esa certeza inexplicable que solo el corazón reconoce, marcando un nuevo comienzo en mi caminar espiritual. La aparición del reloj y la sensación de paz no eliminaron mi dolor por completo, pero lo transformaron. Me dieron la fuerza para levantarme al día siguiente con una certeza diferente. No estaba sola. Comencé a ver el luto no solo como una etapa de pérdida, sino como un tiempo para redefinir mi relación con la fe y con la memoria de mi esposo. Para aquellos que atraviesan un luto similar, les sugiero permitirse sentir el dolor plenamente, pero también abrir el corazón a la posibilidad de que las señales divinas pueden manifestarse de formas inesperadas. Mantengan un diario de sus emociones y cualquier coincidencia que parezca significativa, pues a veces, en retrospectiva, encontramos el patrón. Los resultados de esta experiencia no fueron instantáneos, ni borraron mágicamente mi tristeza. El duelo es un camino largo y sinuoso, pero me proporcionó una base de esperanza que me permitió avanzar poco a poco. Es un proceso de sanación que se mide en pequeños pasos, no en grandes saltos, y cada día se siente un poco menos pesado con esa certeza. Si este testimonio ha resonado contigo, te invito a compartir tu propia historia en los comentarios. ¿Has experimentado alguna señal o momento de consuelo inexplicable en tu propio camino de duelo? Tu experiencia puede ser una luz para otros que aún navegan en la oscuridad. Juntos podemos encontrar apoyo y comprensión. Recuerda, incluso cuando la vida nos arrebata lo que más amamos y el vacío parece insuperable, la fe nos ofrece un puente. Esa noche, enterrando a mi esposo sin fuerzas, Dios me recordó, de una manera imposible de ignorar, que su amor está siempre presente, que no estamos solos y que incluso en la pérdida hay esperanza y la promesa de un reencuentro. El concepto de señales en el contexto espiritual es tan antiguo como la propia humanidad, presente en diversas culturas y religiones. Desde sueños proféticos hasta eventos sincrónicos, las personas han buscado y encontrado consuelo o dirección en manifestaciones que trascienden la explicación puramente racional. No se trata de superstición, sino de una apertura a lo divino. En mi caso, el reloj no fue solo un objeto, fue un catalizador para una revelación interna. La mente racional podría descartarlo como una simple coincidencia, pero mi corazón, en su estado más vulnerable, lo recibió como una comunicación directa, un susurro de amor en medio de mi agonía. Es la interpretación personal lo que le otorga su verdadero poder. Existen distintas perspectivas sobre cómo interpretar tales eventos. Algunos lo verán como la obra de ángeles, otros como la energía de los seres queridos que nos visitan, y otros, como yo, como una manifestación directa de la misericordia de Dios. Lo esencial es que estas experiencias, independientemente de la creencia, tienen un impacto real y profundo en el proceso de duelo. Una analogía que me ayudó es la de una radio sintonizando una frecuencia. Cuando estamos en profundo dolor, nuestra antena espiritual puede estar bloqueada por la estática de la tristeza, pero a veces, en la quietud de la noche o en un momento de entrega total, logramos sintonizar esa frecuencia divina, y un mensaje claro se filtra a través del ruido. Esta apertura a lo inesperado, esta disposición a creer más allá de lo tangible, es lo que me permitió recibir esa señal. Y es esta misma disposición la que puede preparar a cualquier corazón afligido para encontrar su propio camino hacia el consuelo, incluso cuando la lógica nos dice que es imposible. Después de esa noche, mi relación con Dios cambió. Ya no era solo una fe de conceptos o de tradiciones, sino una fe vivida, probada en el fuego del dolor y sellada por una experiencia personal e innegable. El reloj se convirtió en un recordatorio constante de que, aunque no comprendamos sus caminos, Dios está activamente presente en nuestras vidas. Comencé a buscar en las Escrituras pasajes que hablaban de consuelo en la aflicción, y ahora resonaban de una manera diferente. Versículos como:
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Adquirieron un significado profundo y tangible. Ya no eran solo palabras, eran una promesa que había experimentado de primera mano. Las variaciones en las experiencias de duelo son infinitas. Algunas personas encuentran su paz en la naturaleza, otras en el servicio a los demás, y otras en la quietud de la oración y la meditación. Mi camino fue a través de una señal muy concreta, que me ancló de nuevo en la convicción de que hay un plan mayor y un amor que nos sostiene más allá de las fronteras visibles. Sin embargo, debo ser honesta. Esta experiencia no fue una varita mágica que borró todo el dolor. Hubo días en los que el peso de la ausencia era insoportable y la duda intentaba infiltrarse. La señal fue un faro, no el fin del viaje. Fue un recordatorio para seguir adelante, pero el camino seguía siendo arduo y lleno de desafíos emocionales. Este proceso de sanación, aunque marcado por una señal milagrosa, requirió también de mi parte una voluntad activa de reconstruir mi vida. La señal fue el empujón inicial, pero la verdadera aplicación del conocimiento llegó con la práctica diaria de la fe y la gratitud. Y es precisamente sobre esa aplicación práctica que quiero reflexionar a continuación. Uno de los primeros pasos que di fue crear un pequeño rincón de recuerdo en mi casa, donde coloqué el reloj de mi esposo junto a una foto y una vela. No era para aferrarme al pasado, sino para honrar su memoria y recordar la señal de esperanza que recibí. Este espacio se convirtió en mi santuario personal de gratitud y conexión espiritual. Para apoyar tu propio proceso, existen recursos valiosos como grupos de apoyo para viudas y viudos, libros sobre el duelo desde una perspectiva de fe, e incluso terapeutas especializados en pérdidas. No subestimes el poder de compartir tu dolor y escuchar las experiencias de otros que han transitado caminos similares. No estás sola en esto. Es crucial ser realista sobre los tiempos. La sanación del duelo no es lineal y no tiene una fecha de caducidad. Habrá días buenos y días difíciles, incluso años después. La señal me dio fuerza, pero no me curó de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje continuo, de vivir con la ausencia y encontrar nueva alegría. Te invito a que, si te sientes lista, te conectes con otros en la sección de comentarios. Comparte cómo manejas el duelo o si has tenido experiencias que te han reconfortado. Crea una comunidad donde el apoyo mutuo sea la base. Tu voz es importante, y tu historia puede ser un bálsamo para el corazón de alguien más. La experiencia de enterrar a mi esposo y recibir esa señal inolvidable me enseñó que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la certeza de una presencia. Incluso cuando todo parece derrumbarse, Dios sigue en control, y su amor puede manifestarse de las maneras más inesperadas, dándonos la fuerza para seguir adelante y reconstruir. El shock inicial del fallecimiento es a menudo seguido por una fase de entumecimiento, una especie de autoprotección del cerebro para procesar lo incomprensible. Mis recuerdos de los días siguientes son fragmentados, como si estuviera viendo una película distante de mi propia vida. Hablaba, comía, dormía, pero era como si una parte esencial de mí estuviera congelada, incapaz de sentir. Esta etapa de entumecimiento, aunque dolorosa, es una parte natural y necesaria del proceso de duelo. Es el cuerpo y la mente intentando asimilar una realidad que es demasiado grande para procesar de una vez. Sin embargo, debajo de esa superficie helada, la tormenta de la tristeza y la rabia comenzaba a gestarse, lista para estallar en cualquier momento. Algunos expertos en duelo describen esta fase como un amortiguador que nos permite funcionar en los momentos más críticos, como la organización del funeral. Otros la ven como un estado de negación parcial, donde la mente se resiste a aceptar la irreversibilidad de la pérdida. En mi caso, era una mezcla de ambas, un refugio temporal antes de la inmersión total en el dolor. Imagina un cristal que se rompe en 1000 pedazos. Al principio, cada fragmento es una herida punzante. El entumecimiento es como si alguien colocara una película invisible sobre esos fragmentos, suavizando los bordes más afilados temporalmente. Pero sabes que los pedazos siguen ahí, y que en algún momento la película se disolverá, revelando la fragilidad. Fue precisamente en el momento en que esa
película de entumecimiento comenzaba a disolverse, cuando la realidad cruda de su ausencia se hacía más presente, que mi necesidad de conexión y consuelo se intensificó. La desesperación que sentía esa noche, tras el entierro, era el reflejo de esta barrera protectora cediendo, abriendo paso a la vulnerabilidad extrema. A medida que el entumecimiento se desvanecía, la cruda realidad de la soledad se asentó. La casa, que antes era nuestro hogar, se convirtió en un eco vacío de recuerdos. Cada foto, cada objeto, cada rincón me recordaba su ausencia. El silencio era ensordecedor, y la cama, antes compartida, ahora era un espacio gélido que amplificaba mi dolor. La dificultad de conciliar el sueño era una constante. Las noches eran interminables, llenas de pensamientos intrusivos y un nudo en el estómago. Me preguntaba cómo podría seguir adelante, cómo podría construir una vida sin mi compañero, mi mejor amigo, el pilar de mi existencia. La incertidumbre sobre el futuro era tan aterradora como el dolor del presente. Es fundamental reconocer que en esta fase de vulnerabilidad extrema, la mente busca desesperadamente cualquier ancla, cualquier señal de esperanza. Algunos pueden encontrarla en el apoyo de amigos y familiares, otros en la lectura espiritual, y algunos, como yo, en una experiencia que desafía lo lógico y se ancla directamente en lo espiritual. Sin embargo, también es un periodo donde la fragilidad emocional puede llevar a interpretaciones erróneas. No todo lo que brilla es oro. Por eso, mi experiencia fue tan importante. Fue una señal que no dejaba lugar a dudas, que resonó en lo más profundo de mi ser y se sintió innegablemente auténtica, no una mera proyección de mi deseo. Fue en este punto de quiebre, cuando la desolación era más profunda y mi fe más probada, que me permití una última y desesperada súplica a Dios. Una súplica que no esperaba respuesta, pero que abrió la puerta a lo que sería una de las experiencias más transformadoras de mi vida, redefiniendo mi entendimiento de la presencia divina en la adversidad. Para aquellos que se encuentran en esa fase de dolor agudo y confusión, mi recomendación es permitirse sentir, sin juzgar sus emociones. No hay forma correcta o incorrecta de vivir el duelo. Si las lágrimas vienen, dejen que fluyan. Si la rabia surge, reconózcanla. Es parte del proceso de sanación, y el bloqueo emocional solo prolonga el sufrimiento. Existen técnicas de mindfulness y meditación que pueden ayudar a gestionar la avalancha de pensamientos y emociones. Simplemente sentarse en silencio, respirar profundamente y observar lo que sienten, sin apegarse, puede ser un primer paso. No es para olvidar, sino para crear un espacio de paz en medio de la tormenta. Los resultados no serán una eliminación instantánea del dolor, sino una gradual capacidad para convivir con él. Poco a poco, esos momentos de claridad y calma se extenderán. Se trata de pequeñas victorias diarias, de encontrar la fuerza para levantarse, incluso cuando el cuerpo y el alma se resisten. Considera unirte a una comunidad de fe o un grupo de apoyo que entienda la profundidad de tu pérdida. Hablar con otros que han pasado por experiencias similares puede ser increíblemente sanador. Compartir tu carga y escuchar otras historias puede recordarte que no estás solo en este camino y que hay esperanza. Esa noche, cuando ya no me quedaban fuerzas, mi súplica desesperada no solo fue escuchada, sino que fue respondida de una manera que superó toda expectativa. El reloj de mi esposo no solo reapareció, me trajo un mensaje de amor y consuelo, un recordatorio inequívoco de que la presencia de Dios es real, incluso en la más profunda oscuridad del dolor. El concepto de señal imposible de ignorar implica algo que trasciende la mera coincidencia. No es solo un objeto reaparecido, es el contexto, la sincronicidad y la sensación profunda que lo acompaña, lo que lo eleva a la categoría de mensaje divino. Para mí, el reloj de mi esposo no fue una casualidad, sino una respuesta directa a mi clamor. En el cristianismo, las señales y los milagros son narrados a lo largo de las Escrituras, desde la zarza ardiente de Moisés hasta la resurrección de Lázaro. No son eventos cotidianos, sino intervenciones divinas que buscan reafirmar la fe, ofrecer consuelo o guiar a las personas en momentos cruciales.
Mi experiencia se ancló en esta tradición de manifestación divina. Existen muchas maneras en que las personas reportan haber recibido señales de sus seres queridos o de lo divino después de una pérdida. Desde sueños vívidos donde se comunican mensajes claros, hasta la aparición de animales simbólicos o fenómenos naturales inusuales en momentos significativos. La diversidad de estas experiencias es tan vasta como la humanidad misma. Imaginen que su corazón es una brújula. En la vida normal, apunta hacia sus metas y sueños. Después de una gran pérdida, esa brújula gira sin control, desorientada. Una señal divina es como si una mano invisible tomara la brújula y la orientara suavemente hacia el norte de la esperanza, recordándonos que hay una dirección, incluso en el caos. Esta experiencia no solo me dio consuelo, sino que redefinió mi comprensión de la vida después de la muerte y la conexión espiritual que persiste. Me hizo ver que el amor trasciende la barrera de lo físico y que la presencia de Dios puede ser sentida incluso en los momentos de mayor soledad, abriendo una ventana hacia una nueva perspectiva de la fe. La señal que recibí, el reloj de mi esposo marcando la hora exacta de su partida y la canción en mi mente, fue más que una coincidencia. Fue una experiencia multisensorial. La vista, el sonido y la sensación profunda de paz se unieron para crear un momento de revelación que no pude, ni quise, ignorar. Fue un mensaje directo, personal y lleno de amor. Este tipo de experiencia desafía la lógica y nos invita a considerar la existencia de planos más allá de nuestra comprensión ordinaria. No se trataba de una alucinación por el estrés, pues la evidencia física del reloj estaba allí, tangible. Era la confirmación de que algo más grande que yo estaba operando en ese momento de mi profunda necesidad. Existen variaciones en cómo las personas interpretan estas señales. Algunos pueden verlas como la persistencia del espíritu de su ser querido, otros como la intervención divina directamente. Para mí, fue una mezcla de ambas. Una prueba de que mi esposo estaba en paz y que Dios, en su infinita misericordia, estaba enviando un consuelo tangible. Sin embargo, es importante abordar la limitación de que no todos tendrán una experiencia tan clara o dramática. Las expectativas pueden jugar en contra. No busques replicar mi experiencia. Más bien, mantén un corazón abierto a las manifestaciones de Dios en tu propia vida, sabiendo que su amor se adapta a cada individuo de maneras únicas y personales. La trascendencia de esta señal fue que me sacó del abismo de la desesperación. Me recordó que, incluso cuando la vida parece desmoronarse, hay un plan, hay una esperanza. Me preparó para un camino de sanación que, aunque arduo, ahora tenía un faro de luz que me guiaba, un recordatorio constante de que no estaba sola en mi sufrimiento. Para integrar estas experiencias en tu vida, te sugiero practicar la gratitud. Incluso en medio del dolor, busca esos pequeños momentos o coincidencias que te traigan paz. Anótalos. Con el tiempo, verás un patrón, un hilo conductor de consuelo que te recordará que no estás solo y que la esperanza siempre está presente, incluso sutilmente. Si buscas profundizar en tu fe o en la comprensión de las señales espirituales, hay muchas obras teológicas y testimonios personales que pueden enriquecer tu perspectiva. Sin embargo, recuerda que el recurso más valioso es tu propia relación con lo divino, cultivada a través de la oración y la apertura del corazón. Sé realista. Una señal no borra la pena. Mi dolor no desapareció con el reloj, pero se volvió manejable. La carga se aligeró porque ahora tenía la certeza de que mi esposo estaba bien y que Dios me cuidaba. La sanación es un viaje, y la señal fue una poderosa provisión para el camino, no el destino final. Te animo a reflexionar sobre tus propias experiencias de coincidencias significativas. ¿Hay algún evento en tu vida que te hizo sentir una conexión inexplicable con un ser querido que partió o con una fuerza superior? Compartir estas historias nos fortalece a todos, creando un tejido de esperanza y comprensión mutua. La noche que enterré a mi esposo, sin una pizca de fuerza, parecía el fin de todo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, me envió una señal imposible de ignorar, un recordatorio tangible de que el amor es eterno y que,
Incluso en el valle más oscuro de la sombra de la muerte, su presencia nos abraza y nos guía hacia la luz. El proceso de interpretar una señal es tan personal como la señal misma. Para mí, no fue solo el reloj, sino la confluencia de varios elementos. El reloj perdido, su aparición inexplicable, la hora exacta y la música resonando en mi alma, todo ello acompañado de una paz abrumadora. Era la tormenta perfecta de la revelación. Desde una perspectiva espiritual, estas señales son a menudo vistas como actos de amor divino, diseñados para consolar y reafirmar la fe en un momento de extrema vulnerabilidad. No son trucos de magia, sino expresiones de una conexión que trasciende la comprensión humana y que opera en un plano de profunda intimidad con el alma. Diferentes tradiciones de fe tienen sus propias formas de entender y validar estas experiencias. Mientras algunas pueden enfatizar la necesidad de discernimiento para evitar autoengaños, todas reconocen la posibilidad de que lo divino se comunique con la humanidad de maneras misteriosas y personales. La clave es la autenticidad del sentimiento y su poder transformador. Imagina tu corazón como un jardín marchito por el invierno del dolor. Una señal divina es como la primera flor que brota, desafiando el frío y la desolación. No es un jardín florecido, pero es la promesa, el indicio de que la primavera llegará, y con ella una nueva vida y un nuevo crecimiento, nutriendo tu espíritu con esperanza. Este momento de interpretación fue crucial. No me quedé solo con el asombro del hallazgo, sino que permití que ese evento se filtrara en lo más profundo de mi ser, reconociéndolo como un mensaje de consuelo y amor. Esta apertura es lo que transformó una coincidencia en una profunda experiencia espiritual, abriéndome a una comprensión más plena de la presencia de Dios. La interpretación de la señal se manifestó en mi mente como una confirmación de que mi esposo estaba en paz y que su amor y el de Dios aún me rodeaban. El reloj, con su tic-tac constante, simbolizaba el tiempo que continúa, pero también el tiempo que se detiene en el recuerdo y la promesa de un amor eterno que trasciende la barrera de la vida y la muerte. Comencé a reflexionar sobre la frase «Dios está en control». Antes era una frase que repetía. Ahora la sentía en cada fibra de mi ser, incluso en el caos de la pérdida, incluso cuando yo me sentía sin control. Había una mano invisible guiando, confortando. Era un consuelo profundo, una paz que sobrepasaba todo entendimiento racional. Es importante diferenciar entre una señal genuina y una ilusión creada por el deseo. Una señal verdadera, como la que experimenté, trae una paz innegable y una certeza profunda que no se disipa con el tiempo. No genera más confusión o miedo, sino un ancla en la esperanza. Su impacto es transformador, no momentáneo. Sin embargo, debo reiterar que cada persona debe acercarse a estas experiencias con discernimiento. No todas las coincidencias son señales divinas en el mismo sentido. Lo crucial es cómo esa experiencia te afecta, si te eleva, te conforta y te acerca a una comprensión más profunda de la fe y el amor, sin crear dependencias. Este entendimiento de la señal no solo me dio un nuevo propósito en mi duelo, sino que me impulsó a compartir esta historia. Me mostró que mi experiencia podía ser un testimonio de esperanza para otros, una prueba de que, incluso cuando la vida nos golpea más fuerte, siempre hay una luz esperando ser descubierta. Para aplicar esta nueva comprensión, empecé a practicar la meditación diaria sobre la presencia de Dios en mi vida, recordándome la señal del reloj. Esto me ayudó a centrarme y a mantener la perspectiva, incluso en los días más difíciles. Es una práctica de recordar la verdad espiritual en medio de las emociones humanas. Considera llevar contigo un pequeño objeto que te recuerde tu propia señal o un momento de consuelo. Puede ser una joya, una piedra o simplemente una foto. Este objeto se convierte en un talismán de esperanza, un recordatorio físico de que el amor y la conexión trascienden las fronteras de lo visible, proporcionando una fuerza silenciosa. Los resultados de esta aplicación de la fe se manifiestan en una resiliencia creciente. No significa que el dolor desaparece, sino que la capacidad de afrontarlo se fortalece. Aprendes a vivir con la ausencia, a honrar la memoria
y a encontrar belleza y propósito en la vida que aún te queda, con una paz renovada en el corazón. Si te sientes listo, te animo a compartir tu propia forma de honrar la memoria de tus seres queridos o de recordar las señales de consuelo que has recibido. Tus métodos pueden inspirar a alguien que está buscando nuevas formas de procesar su duelo y de encontrar la luz en su propia oscuridad. Esa noche, cuando enterré a mi esposo, Dios no solo me dio una señal, sino que me dio una nueva forma de entender la vida, la muerte y el amor eterno. Me enseñó que la fe es el puente más fuerte en medio de la pérdida y que, incluso sin fuerzas, su gracia nos sostiene y nos guía a través de la tormenta hacia la esperanza. El primer amanecer después de esa noche mágica no fue instantáneamente soleado, pero sí diferente. La pesadez aún estaba allí, pero ahora venía acompañada de una certeza, una luz tenue en la oscuridad. Ya no era solo una viuda desolada, era una mujer que había recibido un mensaje, y eso lo cambiaba todo. Esta fase de amanecer en el duelo es crítica. Es cuando el shock inicial y la desesperación más profunda comienzan a ceder el paso a una lenta y gradual aceptación de la realidad, pero con una nueva perspectiva. Para mí, esa perspectiva venía de la confirmación divina de que no estaba sola y que mi esposo estaba en un lugar de paz. Diversas culturas y religiones han explorado cómo las señales se integran en el proceso de curación. Desde rituales de memoria hasta ceremonias de renovación, la integración de lo espiritual es una herramienta poderosa para transformar el dolor en crecimiento. Mi experiencia con el reloj se convirtió en mi propio ritual personal de conexión y renovación. Piensen en el alma como un jardín que ha sido devastado por una tormenta. La señal fue como el primer rayo de sol que se filtra entre las nubes, tocando las semillas que aún yacen bajo tierra. No hace que las flores broten de inmediato, pero les da la energía y la esperanza de que, con el tiempo, volverán a florecer. Este despertar fue un proceso, no un evento único. Fue la chispa que encendió la lenta pero segura reconstrucción de mi fe y mi vida. Me hizo entender que el duelo no es solo el fin de algo, sino también el comienzo de una nueva forma de existir, de sentir y de creer, anclada en una experiencia innegable de lo divino. La primera manifestación de esta nueva perspectiva fue en la forma en que comencé a hablar de mi esposo. Ya no era solo con lágrimas inconsolables, sino con una mezcla de tristeza y una serenidad que antes no poseía. Podía recordar nuestros momentos felices y sentir su presencia de una manera más espiritual, sin el ahogo de la desesperación. Aprendí a honrar su memoria no solo lamentando su ausencia, sino celebrando la vida que compartimos y el amor que perdura. La señal me dio permiso para transformar mi duelo en un camino de gratitud, entendiendo que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma y se expande, conectándonos de maneras diferentes. Es crucial entender que esta transformación no implica superar a la persona amada, sino integrar su memoria de una manera saludable y constructiva en tu nueva realidad. El amor permanece. Lo que cambia es la forma en que lo experimentamos y lo llevamos con nosotros a través de las diferentes etapas de nuestra vida. Sin embargo, hay momentos en que esta paz se sentía frágil, cuando la soledad me abrumaba de nuevo. La señal no era una armadura impenetrable, sino un recordatorio constante de la fuente de mi fortaleza. Fue un ancla que me permitía volver a centrarme cuando las olas del dolor amenazaban con arrastrarme de nuevo a la desesperación. Esta etapa de integración fue fundamental para sentar las bases de mi resiliencia. Me ayudó a comprender que la fe no es una escapatoria del dolor, sino la fuerza que nos permite atravesarlo, transformándolo en un testimonio de esperanza. Y es esta fortaleza la que me permitió dar los primeros pasos prácticos hacia la reconstrucción de mi vida. Un paso práctico que implementé fue dedicarme a algo que amaba hacer con mi esposo, pero que había abandonado: la jardinería. Cada flor que plantaba se convirtió en un acto de esperanza, un recordatorio de que la vida puede surgir incluso de la tierra más árida. Era una forma de sembrar alegría en medio de mi dolor. Si te sientes capaz, busca una nueva actividad o retoma un viejo pasatiempo que te conecte con la vida y con tu ser querido. No tiene que ser algo grande.
Puede ser cocinar una de sus recetas favoritas, escuchar la música que ambos amaban, o simplemente dar un paseo por un lugar que visitaban juntos. Estas acciones son puentes hacia la sanación. Los resultados de estas acciones son graduales pero profundos. No verás un cambio radical de un día para otro, pero notarás que los momentos de alegría y paz comienzan a ser más frecuentes y duraderos. Es un proceso de nutrir tu alma, de darte permiso para vivir y encontrar el sentido, incluso en la ausencia. Te invito a encontrar una manera creativa y personal de honrar la memoria de tu ser querido. No solo es terapéutico, sino que también puede ser una inspiración para otros. ¿Hay alguna tradición o actividad que quieras comenzar o retomar en su honor? Comparte tus ideas y quizás inspiremos a alguien más. Enterré a mi esposo sin fuerzas, pero la señal de esa noche me dio la convicción de que Dios está presente, incluso en el valle de la sombra de la muerte. Esa certeza me impulsó a transformar mi dolor en propósito, a honrar su memoria con una vida llena de fe y esperanza, demostrando que el amor es el puente más sólido en la eternidad. La redención a través del sufrimiento es un tema recurrente en muchas tradiciones espirituales. No se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de crecimiento, de una comprensión más profunda de la vida y de una conexión más íntima con lo divino. Mi duelo se convirtió en mi camino de redención. Mi experiencia con el reloj no fue un escape del dolor, sino una transformación del mismo. Me enseñó que el dolor puede ser un catalizador, una puerta a una dimensión de la fe que nunca antes había explorado. Fue una prueba de que Dios no nos abandona en nuestras pruebas, sino que nos sostiene y nos revela su amor de maneras inesperadas. Existen diferentes interpretaciones de cómo la redención se manifiesta en el duelo. Para algunos, es encontrar un nuevo propósito en el servicio a otros. Para otros, es una profunda renovación espiritual. Para mí, fue la convicción de que, incluso en la pérdida, Dios tenía un plan y que la vida, aunque diferente, aún tenía un valor inmenso. Imagina que tu vida es una tela que se rasga en la tormenta. La redención no es que la tela vuelva a ser nueva, sino que, con cuidado, se remienda con hilos de oro, creando una nueva belleza, una historia de resiliencia y esperanza que antes no existía. La cicatriz permanece, pero ahora es un testimonio de fortaleza. Esta comprensión de la redención me llevó a un lugar de paz. Me hizo ver que mi historia de pérdida no era solo una historia de tristeza, sino también una historia de un amor que trasciende la muerte y una fe que se hizo inquebrantable. Y es con esta renovada fuerza que comencé a encontrar un nuevo significado y propósito en mi vida. Mi propósito renovado se manifestó en el deseo de compartir mi testimonio. Sentí que mi experiencia no era solo para mí, sino que debía ser una luz para otros que caminan por el valle de la sombra de la muerte. Quería decirles que hay esperanza, que Dios es real y que las señales pueden llegar cuando menos las esperamos. Comencé a hablar en grupos pequeños de apoyo, a compartir mi historia con amigos y familiares, y finalmente, a considerar plataformas más amplias como este video. No lo hacía por buscar atención, sino por la convicción de que mi experiencia podía ofrecer un bálsamo a corazones afligidos y recordarles la presencia constante de Dios. Es crucial entender que este nuevo propósito no significa olvidar al ser querido. Al contrario, es honrar su memoria, viviendo una vida con mayor sentido y compartiendo el amor que ellos nos dejaron. Es una forma de mantener vivo su legado a través de la esperanza que irradiamos al mundo, transformando la pena en compasión. Sin embargo, debo ser transparente. Este camino no fue exento de miedos y dudas. ¿Sería mi historia suficientemente poderosa? ¿Sería bien recibida? Estas incertidumbres eran parte del proceso, pero la certeza de la señal de Dios me daba el coraje para seguir adelante, sabiendo que no era mi propia fuerza, sino la suya, la que me impulsaba. Esta etapa de encontrar un nuevo propósito me preparó para una aplicación más amplia de mi fe, no solo en mi vida personal, sino en cómo podía impactar positivamente a la comunidad. Me hizo ver que incluso en la pérdida más profunda,
se puede gestar una semilla de esperanza y una misión que trasciende el dolor individual. Para aquellos que buscan un nuevo propósito después de una pérdida, les animo a reflexionar sobre qué legado desean dejar a su ser querido. Puede ser a través del voluntariado, escribiendo un libro o simplemente viviendo cada día con más gratitud y amor. Pequeños pasos pueden llevar a grandes cambios y a un nuevo sentido de plenitud. Considera participar en actividades comunitarias o causas benéficas que estén alineadas con los valores de tu ser querido o con tu propia experiencia de duelo. Esto no solo te conecta con otros, sino que también te da una sensación de hacer una diferencia, transformando el dolor en un motor de bondad y servicio. Los resultados de encontrar un nuevo propósito no son solo para ti, sino que irradian hacia tu entorno. Tu testimonio de resiliencia y esperanza puede convertirse en un faro para otros que están navegando por sus propias tormentas. Es una prueba de que la vida, aunque cambiada, aún puede ser rica y significativa, incluso después de una pérdida devastadora. Te invito a pensar en qué pequeña acción puedes tomar esta semana para honrar la memoria de tu ser querido y, al mismo tiempo, encontrar un nuevo sentido a tu vida. ¿Hay algo que siempre quisiste hacer y que ahora podrías empezar? Comparte tu idea en los comentarios y motívate mutuamente. Enterré a mi esposo sin fuerzas, pero la señal de Dios me recordó que mi historia no terminaba ahí. Me dio el propósito de transformar mi dolor en un mensaje de esperanza, de demostrar que incluso cuando todo parece acabado, Dios continúa en el control, guiándonos hacia un nuevo amanecer lleno de significado. El camino del duelo es largo y no tiene un final abrupto, sino una integración gradual. Es como aprender a vivir con una cicatriz profunda. Al principio duele, luego pica y con el tiempo se suaviza, convirtiéndose en parte de tu historia. Mi cicatriz emocional lleva la marca de esa noche y de la señal del reloj. La integración del duelo en la vida implica no olvidar, sino reajustar. Es encontrar nuevas formas de conectarse con el ser querido, de mantener su legado vivo y de permitirse a uno mismo seguir adelante, experimentar la alegría y encontrar nuevas relaciones, sin sentir culpa. Es un equilibrio delicado entre el pasado y el futuro. Existen muchas perspectivas sobre cómo se ve un duelo bien integrado. Para algunos, significa poder hablar del ser querido sin un dolor abrumador. Para otros, es encontrar un nuevo propósito o una nueva identidad. Para mí, fue la capacidad de ver la mano de Dios en mi dolor y usar esa experiencia para fortalecer mi fe y la de otros. Imagina que tu corazón es una casa que ha perdido una ventana vital. La integración no es reemplazar esa ventana y olvidar que se perdió. Es construir una nueva pared con una hermosa pintura, un recordatorio del sol que una vez entró por allí, y abrir otras ventanas hacia nuevas vistas, nuevas experiencias, pero siempre con el recuerdo de la luz original. Esta fase de integración es crucial porque es donde el dolor se transforma de una herida abierta en una fuente de fortaleza y sabiduría. Es el punto donde mi fe, que fue probada en lo más profundo, se solidificó, convirtiéndose en un testimonio viviente del amor y la presencia inquebrantable de Dios en la adversidad. La integración de mi duelo significó aprender a vivir con el y extraño a mi esposo, y me siento bendecida por el tiempo que tuvimos. Siento dolor, y siento una profunda paz por la señal recibida. Es una aceptación de las múltiples facetas de la emoción humana, sin intentar negar ninguna de ellas. Comencé a aplicar esta filosofía del y en mi vida diaria, permitiéndome sentir alegría sin culpa y tristeza sin desesperación. Esto me liberó de la presión de tener que estar bien todo el tiempo, y me permitió ser auténtica con mis emociones, sabiendo que todas eran parte de mi camino de sanación y crecimiento espiritual. Es vital entender que esta integración no significa que no habrá días malos. El duelo es como las olas del mar, vienen y van. La diferencia es que ahora tengo un barco más fuerte, anclado en la fe y en la certeza de la señal. Las olas aún llegan, pero ya no me arrastran hacia el abismo de la desesperación. Solo me mueven suavemente. Sin embargo, una limitación importante es no confundir la integración con el cierre total.
Algunas pérdidas nunca se cierran por completo, más bien se transforman en parte de quienes somos. Mi esposo siempre será parte de mí, y su recuerdo, junto con la señal, seguirá siendo una fuente de inspiración, no de lamento constante. Esta profunda integración me llevó a una comprensión más madura de la fe. Ya no era una fe ingenua que esperaba que las cosas siempre fueran fáciles, sino una fe robusta que entendía que Dios está presente en el sufrimiento, usándolo para forjarnos y revelarnos verdades más profundas sobre su amor y su plan eterno. Para ayudarte a integrar tu duelo, te sugiero practicar la autocompasión. Trátate a ti mismo con la misma amabilidad y paciencia que le ofrecerías a un amigo que está sufriendo. Reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes y que cada día es un paso hacia adelante, por pequeño que sea. Eres resiliente. Considera establecer pequeñas metas diarias o semanales que te den un sentido de logro y propósito, incluso si son solo para ti. Esto puede ser algo tan simple como dar un paseo por la naturaleza, leer un capítulo de un libro inspirador o llamar a un amigo. Estos actos de cuidado personal son vitales para la sanación. Los resultados de esta integración son una vida más plena y auténtica, donde el amor y la pérdida coexisten, y donde la fe se convierte en el cimiento inquebrantable. Aprenderás a vivir con alegría, a honrar la memoria de tu ser querido y a inspirar a otros con tu testimonio de resiliencia y esperanza. Si has logrado integrar tu duelo de una manera única y te sientes en paz, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Qué te ha ayudado en este proceso? Tu sabiduría puede ser una guía invaluable para aquellos que aún luchan por encontrar su propio camino hacia la integración y la paz. Enterré a mi esposo sin fuerzas, pero la señal de Dios me mostró que, incluso en los momentos más oscuros, hay un camino hacia la integración y la paz. Me enseñó que la fe no nos protege de la tormenta, sino que nos da la fuerza para navegarla, para honrar el pasado y para construir un futuro lleno de esperanza y propósito. Vivir con fe después de la pérdida no significa olvidar la tristeza, sino permitir que la esperanza ilumine los rincones más oscuros del corazón. Es una elección consciente cada día de confiar en la promesa de Dios, incluso cuando el dolor persiste. Para mí, el reloj de mi esposo se convirtió en mi ancla visible de esa fe inquebrantable. Esta forma de vivir la fe trasciende las meras creencias teóricas. Se convierte en una experiencia vivida, palpable. Es una fe que ha sido purificada por el fuego de la aflicción y que, por lo tanto, es más profunda y más resistente. Es saber que Dios no nos evita el dolor, sino que nos acompaña a través de él, transformándolo. Muchas personas encuentran consuelo en las historias de otros que han transformado su dolor en un testimonio de fe. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que, si otros han encontrado luz en la oscuridad, nosotros también podemos hacerlo. Estos testimonios son faros de esperanza en el camino. Imagina que tu vida es un río que ha encontrado una gran roca en su camino. En lugar de detenerse, el río encuentra una nueva ruta, fluyendo alrededor de la roca, y su corriente se hace más fuerte y más profunda en el proceso. Así es la fe después de la pérdida, un flujo que se adapta, que se fortalece y que encuentra una nueva dirección. Esta fortaleza de la fe me permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en mi nueva realidad. Me dio la capacidad de mirar hacia el futuro con esperanza, de honrar el pasado sin quedar atrapada en él, y de vivir cada día con una gratitud renovada por la vida que aún tengo y por el amor que me rodea. La vivencia de la fe en mi día a día se manifestó en pequeñas acciones. Cada mañana, antes de comenzar mis tareas, me tomaba un momento para meditar sobre la presencia de Dios y agradecer por la señal recibida. Esto me anclaba en la paz y me daba la perspectiva necesaria para enfrentar los desafíos del día con serenidad. Comencé a buscar oportunidades para servir a otros que estaban pasando por pérdidas. Sentía que mi experiencia me había dado una empatía especial y una voz para ofrecer consuelo. Compartir mi historia y escucharlas de otros se convirtió en una parte integral de mi propio proceso de sanación y de mi propósito renovado.
Es importante destacar que la fe no es pasividad. Es una acción constante de confiar, de buscar la guía divina y de actuar de acuerdo con los principios de amor y esperanza. No es sentarse a esperar un milagro, sino vivir cada día con la convicción de que Dios está obrando en tu vida, incluso en los detalles más pequeños. Sin embargo, debo ser clara. Habrá días en que la fe se sentirá como un peso, cuando la duda y la tristeza amenacen con consumir todo. Es en esos momentos cuando es crucial recordar las señales recibidas, los momentos de gracia, y aferrarse a la promesa de que la oscuridad no durará para siempre y que la luz siempre regresa. Esta práctica diaria de la fe me llevó a una comprensión más profunda de la resiliencia humana y divina. Me mostró que la verdadera fortaleza no radica en no caer, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, confiando en que una mano invisible nos sostiene, incluso cuando nuestras propias fuerzas se agotan. Para cultivar una fe robusta después de la pérdida, te animo a establecer una rutina diaria de conexión espiritual. Puede ser la oración, la lectura de escrituras inspiradoras, la meditación o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. Encuentra lo que resuene contigo y hazlo una parte inquebrantable de tu día. Considera llevar un diario de gratitud. Cada noche, anota 3 cosas por las que estás agradecido, por pequeñas que parezcan. Esto entrena tu mente para buscar la luz en medio de la oscuridad y para reconocer las bendiciones que aún te rodean, fortaleciendo tu perspectiva de fe y esperanza. Los resultados de esta práctica constante son una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Es una calma que te permite navegar las tormentas de la vida con serenidad, sabiendo que tienes un ancla espiritual inquebrantable. Tu corazón se convertirá en un remanso de paz y fortaleza. Te invito a compartir en los comentarios qué prácticas espirituales o de fe te han ayudado a transitar el dolor y a encontrar esperanza. Tu experiencia puede ser un testimonio valioso para otros que buscan inspiración y nuevas formas de conectarse con lo divino en medio de su propio duelo. Enterré a mi esposo sin fuerzas, pero la señal de Dios me dio una fe inquebrantable. Me enseñó que vivir con fe después de la pérdida no es solo una creencia, sino una forma de vida, una declaración de que, a pesar de todo, la esperanza prevalece y el amor de Dios es el faro que nos guía a través de las tormentas más oscuras. La trascendencia del dolor, como lo experimenté, es un proceso que va más allá de la mera aceptación. Implica encontrar un significado y un propósito más elevado en la experiencia de la pérdida. No es olvidar, sino transformar el recuerdo en una fuente de sabiduría y fortaleza para el camino que nos resta. Esta trascendencia se basa en la profunda convicción de que, incluso en el sufrimiento más intenso, hay lecciones valiosas y oportunidades de crecimiento espiritual. Para mí, el dolor de perder a mi esposo, iluminado por la señal divina, se convirtió en una escuela de fe, amor y compasión hacia los demás. Existen múltiples caminos para trascender el dolor. Algunos lo encuentran en la creación artística, otros en la defensa de causas sociales, y muchos, como yo, en la compartición de su testimonio de fe para inspirar y consolar a otros. La clave es canalizar la energía del dolor hacia algo constructivo y significativo. Imagina el dolor como un carbón ardiente en tu mano. Puedes dejar que te queme, o puedes usar ese calor para forjar algo nuevo, algo más fuerte y más hermoso. La trascendencia es el proceso de tomar ese carbón y convertirlo en una herramienta de crecimiento, un símbolo de tu resiliencia y tu fe inquebrantable. Esta fase de trascendencia es la culminación de mi viaje de duelo. Me permitió ver que mi historia no era solo de pérdida, sino de una victoria del espíritu humano y divino sobre la adversidad, un testimonio de que la luz de Dios puede brillar incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. La trascendencia se manifestó en mi capacidad de ver la vida con una nueva profundidad, valorando cada instante y cada relación con una gratitud que antes no poseía. La experiencia de la pérdida me enseñó la fragilidad de la existencia y la importancia de vivir con intención, amor y fe cada día que se me concede. Comencé a entender que mi historia,
mi dolor y mi señal no eran solo para mi consuelo, sino que tenían un propósito más amplio: inspirar a otros. Mi voz se convirtió en un instrumento para compartir la esperanza, para recordar a los corazones afligidos que no están solos y que la presencia de Dios es real y tangible. Es crucial entender que trascender el dolor no significa que los recuerdos se desvanecen. Significa que los recuerdos dolorosos se entrelazan con la gratitud por el tiempo vivido y la esperanza de un futuro. Es una mezcla de melancolía y alegría, una aceptación plena de la vida en todas sus complejidades. Sin embargo, es importante abordar la limitación de que este proceso es altamente individual y no todos lo experimentarán de la misma manera o al mismo ritmo. No hay una línea de tiempo fija para la trascendencia. Es un viaje personal, único para cada alma, y requiere paciencia y autocompasión a cada paso. Esta etapa de trascendencia me llevó a la conclusión de que la pérdida, aunque devastadora, puede ser un catalizador para una fe más profunda y un propósito más elevado. Me mostró que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad, y que al compartir nuestras historias, sanamos no solo a nosotros mismos, sino también a la comunidad que nos rodea. Para aplicar la trascendencia en tu vida, te animo a encontrar una forma de convertir tu experiencia en un legado de esperanza. Esto puede ser a través de la escritura, la oratoria, el arte, o simplemente siendo un ejemplo de resiliencia y fe para tu círculo cercano. Cada acción cuenta y tiene un impacto. Si sientes el llamado a compartir tu historia de superación y fe, busca plataformas que te permitan hacerlo de manera auténtica y respetuosa. Ya sea en un blog personal, en grupos de apoyo o en redes sociales, tu voz tiene el poder de inspirar y consolar a otros que están en caminos similares, buscando luz en su oscuridad. Los resultados de trascender el dolor son una profunda sensación de paz y propósito. Tu vida se llenará de un nuevo significado y verás que incluso en los momentos más difíciles hay una belleza intrínseca y una oportunidad para crecer espiritualmente. Te convertirás en un faro de esperanza para los demás. Te invito a que, si te sientes inspirado, compartas cómo tu propia experiencia de pérdida te ha llevado a trascender el dolor y a encontrar un nuevo propósito. ¿Qué mensaje te gustaría enviar a alguien que está en medio de la tormenta? Tus palabras pueden ser un bálsamo y una guía. Enterré a mi esposo sin fuerzas, pero esa noche Dios me dio una señal imposible de ignorar que trascendió mi dolor. Me enseñó que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, Dios continúa en control y que nuestro propósito más elevado puede surgir de nuestras heridas más profundas, transformando la pérdida en una fuente inagotable de esperanza. El legado que construimos después de una pérdida no es solo lo que hacemos, sino también cómo vivimos y cómo transformamos nuestro sufrimiento en un mensaje de esperanza. Es la huella que dejamos en el mundo, inspirada por el amor de aquellos que ya no están con nosotros y guiada por la fe que nos sostiene. Mi propio legado, impulsado por la señal del reloj, se convirtió en compartir esta verdad. Incluso en la oscuridad más profunda, Dios está presente, y su amor es un barril sin fondo de consuelo. Esta es la esencia de mi mensaje y la razón por la que siento la necesidad de seguir compartiendo mi historia, una y otra vez. Las formas de construir un legado son tan diversas como las personas. Puede ser a través de un acto de bondad diario, de una fundación en nombre de un ser querido, o simplemente de vivir con un corazón abierto y compasivo. No hay una fórmula única, solo la autenticidad de la intención y la entrega de tu corazón. Imagina que tu vida es un libro. La pérdida fue un capítulo desgarrador, pero el legado es el resto del libro, escrito con tinta de resiliencia, esperanza y amor. No borra el capítulo triste, pero lo convierte en una parte integral de una historia más grande, más rica y más inspiradora, una que otros leerán. Esta búsqueda de un legado me llevó a una profunda gratitud por la vida de mi esposo y por la oportunidad de honrarlo. Me hizo ver que el amor no se detiene en la tumba, sino que se extiende, se ramifica y continúa impactando vidas a través de nosotros, quienes elegimos vivir con propósito y con una fe renovada. Para finalizar,
Te animo a reflexionar sobre qué legado personal quieres construir a partir de tu propia experiencia de pérdida y fe. No tiene que ser algo grande o público. Puede ser la forma en que crías a tus hijos, la empatía que muestras a tus vecinos, o la paz que encuentras y transmites en tu vida diaria. Te ofrezco mi apoyo y mi testimonio como un recurso continuo. Si este video ha resonado contigo, te invito a explorar otros contenidos en nuestro canal, donde abordamos el duelo desde una perspectiva de fe y esperanza. Únete a nuestra comunidad y encuentra consuelo y guía en nuestro camino compartido. Recuerda que el legado se construye día a día, con pequeños actos de amor, fe y resiliencia. No es algo que se alcanza de la noche a la mañana, sino un viaje continuo de crecimiento y transformación. Cada paso que das hacia la esperanza es parte de ese legado, una luz que brilla en la oscuridad. Si mi historia te ha tocado el corazón o te ha dado una nueva perspectiva, te pido que te suscribas a nuestro canal y compartas este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Tu apoyo nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza a más personas que, como yo, buscan consuelo en medio de la pérdida. Enterré a mi esposo sin fuerzas, pero esa noche Dios me dio una señal imposible de ignorar que no solo me dio consuelo, sino que me dio un legado de esperanza. Que mi historia te recuerde que, incluso cuando todo parece perdido, Dios continúa en el control. Su amor es eterno y su presencia es el faro que nos guía, prometiendo que después de la noche más oscura, siempre llega un nuevo amanecer.